Una mujer que no puede darte hijos no tiene lugar en el matrimonio. Al menos vete con algo de dignidad. Eso fue lo que dijo Consuelo. Con una servilleta de lino entre los dedos, sentada en el comedor de su casa, en Chapalita, frente a los meseros que ella misma había contratado para el almuerzo de los domingos. Su hijo, mi prometido, no abrió la boca. Diego desvió los ojos hacia el mantel y movió la cabeza apenas, como quien hace una condena, como quien acepta una condena que ya se había dictado en otra habitación, sin mí. Yo tenía en la mano el sobre del hospital. Todavía olía a papel recién impreso. 2 horas antes, el doctor Arriaga me había dado la noticia con esa voz pausada y cuidadosa que usan los médicos cuando lo que van a decir no tiene vuelta atrás. Mi reserva ovárica era prácticamente nula. Un embarazo natural era casi imposible, y debía empezar a considerar otras alternativas si alguna vez quería ser madre. Había manejado desde el consultorio hasta la casa de mi suegra con las manos temblando sobre el volante, convencida de que iba a encontrar a la persona que me iba a abrazar. En cambio, Diego le había contado a su madre, antes de siquiera saber qué sentía él mismo. Marisol, dijo al fin, sin mirarme, creo que los dos merecemos rehacer nuestras vidas. Yo quiero ser papá. Tú entiendes. Sí entendía, claro que entendía. Pero no grité. No tiré nada. No rompí la vajilla que Consuelo custodiaba como si fuera una reliquia familiar. Doblé el sobre del hospital, lo metí en mi bolsa, me puse de pie y coloqué el anillo de compromiso sobre el mantel, junto a mi plato, encima de una servilleta doblada con cuidado. La piedra hizo un sonido pequeño al rozar la porcelana. Nadie hizo el menor movimiento para detenerme. Gracias por el almuerzo, Consuelo, dije. Estuvo delicioso. Y salí caminando derecha por el pasillo de mármol, escuchando cómo Consuelo murmuraba a mis espaldas la palabra que me acompañaría durante los siguientes 2 años. Inútil, la dijo en voz baja, como si no quisiera que se oyera, pero lo suficientemente alto para que llegara hasta mí. Lo que ninguno de los dos sabía mientras me veían marchar, como a una mujer que ha perdido todo, era algo muy simple. La casa de playa donde Diego había pasado cada verano desde que empezamos a salir, esa casa en la que se había comportado como dueño y señor durante 3 años, nunca había sido suya, ni de él. Era mía, solo mía, y yo tenía las escrituras guardadas en un cajón que él jamás había tenido curiosidad de abrir. Pero para entender por qué 2 años después entré sonriendo a su boda, hay que retroceder un poco. Hasta antes de que Diego existiera en mi vida, me llamo Marisol Vega. En aquel entonces tenía 34 años y vivía en Guadalajara, en un departamento pequeño en la colonia americana, rodeada de demasiadas plantas y con una mesa de dibujo pegada a la ventana. Soy arquitecta de paisaje. Diseño jardines, terrazas, patios interiores, azoteas verdes para hoteles y residencias privadas. No es una carrera que impresione mucho en las cenas. Cuando explico a qué me dedico, la gente suele imaginar a alguien plantando flores en una maceta. Pero llevaba 12 años construyendo, proyecto a proyecto, una carrera sólida y discreta. Y sobre todo, había hecho algo que muy poca gente en mi círculo sabía. A los 29 años, con mis ahorros y un crédito que me llevó años liquidar, había comprado una casa frente al mar en Sayulita, Nayarit. No era ninguna mansión. Era una casa de 2 plantas con paredes blancas, vigas de parota y una palapa en la azotea desde donde se veía el oleaje romper contra las rocas. La compré semidestruida a una pareja de extranjeros que se estaba divorciando y quería cerrar el trato rápido. La reconstruí yo misma con mis propios diseños a lo largo de 3 años de fines de semana. Cada mosaico, cada ventana, cada mata de bugambilia los puse yo con mis manos. Por estar ubicada en zona costera restringida, la propiedad estaba bajo un fideicomiso bancario a mi nombre, con un banco de Guadalajara como fiduciario y yo como única beneficiaria. Un detalle legal aparentemente aburrido que, con el tiempo, se convirtió en el dato más importante de toda esta historia.
A Diego lo conocí cuando la casa ya estaba terminada. Nos cruzamos en la boda de una amiga en Puerto Vallarta. Él se dedicaba a bienes raíces, vendía terrenos y desarrollos en la Riviera Nayarit y tenía esa labia cálida y fácil de los hombres que se ganan la vida persuadiendo a los demás. Era guapo, atento, divertido, me hizo reír toda la noche. Cuando le conté que tenía una casita en Sayulita, se le encendieron los ojos de una forma que en ese momento interpreté como entusiasmo genuino. Tienes que llevarme, dijo. Muero por conocerla. Lo llevé. Y desde el primer fin de semana Diego se enamoró. Hasta hoy no sé bien si de mí o de la casa. Con el tiempo fui entendiendo que para él las dos cosas se mezclaban sin mucho esfuerzo. Le encantaba invitar amigos, hacer carne asada en la azotea, presumir su casa de playa frente a clientes y conocidos. Yo lo dejaba. Me gustaba verlo así, contento, expansivo. Me gustaba compartir lo que había levantado con tanto esfuerzo. Nunca le aclaré los detalles legales porque nunca me pareció necesario hacerlo. Él asumía que la casa era de los dos, una especie de proyecto compartido de pareja, y yo, enamorada y descuidada, simplemente lo dejé creer eso. Durante 3 años esa casa fue el corazón de nuestra relación. Ahí fue donde me pidió matrimonio, una noche de diciembre con el sonido de las olas de fondo y una copa de vino en la mano. En esa casa también habíamos soñado en voz alta. Sobre servilletas, entre risas y vino, trazamos los contornos de una vida que creíamos compartida. Pero fue en esa misma casa donde empecé a ver las primeras señales de que algo no estaba bien. Al principio no supe leerlas. Las ignoré, las justifiqué, las convertí en ruido de fondo, como solemos hacer cuando amamos a alguien y no queremos ver lo que está justo frente a nosotras. La primera grieta se llamaba Consuelo. Era la madre de Diego, una mujer de Chapalita, viuda de notario, de esas que crecieron creyendo que el mundo tiene la obligación de girar alrededor de sus opiniones. Desde el primer día me trató con una cortesía de fachada, esa amabilidad fría con la que se recibe a alguien que uno aguanta pero no acepta de verdad. La primera vez que nos vimos me preguntó, muy quitada de la pena, a qué se habían dedicado mis padres. Cuando le respondí que mi papá había sido albañil y mi mamá costurera, hizo ese gesto con la boca. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lo dijo todo. Para ella yo era una muchacha de barrio que había tenido suerte, una recién llegada que no pertenecía al mundo de su hijo. La segunda grieta venía del mismo lado. Consuelo sacaba el tema de los hijos en prácticamente cada reunión familiar, que Diego necesitaba herederos, que una familia sin niños no era una familia de verdad, que los hombres de su casa siempre habían dejado descendencia. Diego se reía con incomodidad, pero nunca la frenaba. Y yo, que llevaba meses intentando embarazarme sin lograrlo, recibía a cada uno de esos comentarios como una pequeña piedra que se iba acumulando en el estómago, una encima de otra, sin que nadie lo notara. Fue precisamente durante esos meses de incertidumbre, cuando las piedras ya pesaban demasiado, cuando el doctor Arriaga me habló por primera vez de congelar óvulos. En aquellas primeras consultas, cuando todavía había una ventana abierta, alcancé a completar un ciclo de estimulación y se logró preservar un pequeño grupo de óvulos viables. En ese momento no sabía para qué me servirían. No imaginaba que algún día me importaría. Lo hice casi por instinto, como quien guarda algo valioso sin estar segura de cuándo va a necesitarlo. La tercera grieta la descubrí por accidente, y tardé mucho tiempo en entender lo que realmente significaba. Un día tomé el celular de Diego para buscar la dirección de un restaurante, y ahí, sin buscarlo, vi un mensaje de alguien llamada Fernanda. Nos vemos el jueves, guapo. Le pregunté quién era. Me respondió sin pestañear que era una clienta a la que le estaba vendiendo un terreno, y yo le creí. Claro que le creí. Cuando una quiere creer, siempre encuentra razones para hacerlo, y así llegamos a ese día. Al diagnóstico definitivo, al almuerzo, a la servilleta con el anillo,
a esa palabra que murmuré en un pasillo de mármol y que no cambió nada. Manejé de regreso a Guadalajara con los ojos secos. El llanto nunca llega en el momento. Siempre espera que estés sola y a salvo. Esa noche, en mi departamento de la Americana, entre mis plantas y mi mesa de dibujo, me senté en el piso de la cocina y lloré como no había llorado en años. Lloré por el hijo que el médico me dijo que probablemente no tendría. Lloré por Diego, por los 3 años, por todos los fines de semana en esa casa frente al mar. Lloré por haber creído que pertenecía a una familia que en realidad solo me toleraba mientras les resultaba conveniente. Y cuando a las 3 de la mañana ya no me quedaban lágrimas, hice algo que me sorprendió a mí misma. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa de Sayulita. El contrato de fideicomiso, las escrituras originales de la compra, los recibos de toda la reconstrucción, todo a mi nombre. Los revisé uno por uno, despacio, bajo la luz de la lámpara de la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la calma. Diego creía que se había quedado con la casa. En las semanas siguientes me enteré, por amigas que teníamos en común, que seguía yendo cada fin de semana como si nada, que había cambiado la clave del portón, que había llevado a Fernanda, la clienta del terreno, a pasar los sábados en su casa de playa. Se sentía tan dueño, tan seguro, que ni siquiera se tomó la molestia de preguntarme si podía seguir usándola. Yo no dije nada, todavía no era el momento. Lo que hice fue ir a ver a mi prima Aurelia. No me equivoqué de nombre. Aurelia. Abogada especialista en derecho inmobiliario, con un despacho pequeño cerca de la Minerva. Le llevé toda la carpeta y le conté la historia completa, sin omitir ni la parte más humillante. Aurelia leyó los papeles con los lentes en la punta de la nariz. A ver si entendí bien, dijo cuando terminó. La casa es tuya, 100% tuya. Fideicomiso a tu nombre, tú eres la única beneficiaria. La compraste antes de conocerlo, tú pagaste la reconstrucción. Y este señor la está usando como si fuera suya. Cambió la clave del portón y lleva ahí a otra mujer. Exacto, le dije. Se quitó los lentes despacio y me dedicó una sonrisa que hacía años no le veía. Marisol, esa casa es tan tuya como tu propio nombre. Él no tiene ningún derecho. Ninguno. Podemos sacarlo cuando quieras. Con un notificador cambiando cerraduras lo que se te antoje. No, le dije. Todavía no. Déjalo que se sienta dueño un poco más. No sé exactamente de dónde salió esa frase. No era solo rencor, aunque rencor había. Era algo más frío y más claro. Necesitaba tiempo. Necesitaba recomponerme por dentro antes de mover ninguna pieza fuera. Y fue durante esas semanas de espera, cuando ya había empezado a rehacer mi vida, que ocurrió algo que lo cambió todo. Que ese pequeño grupo de óvulos congelados, ese gesto casi impulsivo que había hecho meses antes en la consulta del doctor Arriaga, de pronto dejó de ser solo un seguro guardado en un cajón y se convirtió en una puerta. Una puerta que yo creía completamente cerrada y que, una tarde tomando café con Aurelia, entendí que seguía entreabierta. ¿Podrías intentarlo?, me preguntó con cuidado. Fecundación in vitro con donante. Es tu decisión, Marisol, tuya y de nadie más. La palabra me rondó la cabeza durante días enteros, porque yo no quería un donante anónimo. Si iba a hacer algo así, quería hacerlo con alguien de confianza. Alguien cuya presencia o ausencia en la vida de mi futuro hijo yo pudiera decidir con los ojos abiertos, sin sorpresas, sin deudas emocionales que nadie había pedido. Necesitaba claridad. Y curiosamente, esa claridad llegó de la forma más inesperada que puedas imaginar. Se llamaba Tomás. Era el hijo mayor del doctor Arriaga, médico también, aunque él se movía en el mundo de la investigación, no en la consulta. No era el tipo de médico que te mira a los ojos en una clínica, sino el tipo que pasa horas frente a un microscopio buscando respuestas que nadie todavía sabe formular. Lo conocí en la sala de espera. Una tarde como cualquier otra, su papá lo había llamado para comer y yo esperaba mis resultados. Empezamos a hablar de plantas,
de todo lo que uno menos espera cuando está sentado en una clínica. Él tenía un huerto en la azotea de su departamento y no entendía por qué se le morían los jitomates. Le di 3 consejos. Él me dio una sonrisa. Nos reímos. Y al final intercambiamos teléfonos, supuestamente por el tema del huerto, aunque los dos sabíamos que esa era solo la excusa. Tomás era todo lo que Diego no era. Callado donde Diego era ruidoso. Curioso donde Diego era vanidoso. No tenía casa de playa ni clientes que impresionar. Tenía libros por todas partes, un microscopio sobre la mesa del comedor, y una ternura tímida, casi escondida, que yo tardé mucho en reconocer porque simplemente no estaba acostumbrada a ese tipo de presencia. Diego llenaba los cuartos con ruido. Tomás los llenaba con atención, y eso, al principio, me confundía más de lo que me reconfortaba. No voy a detallar cada paso porque hay cosas que son solo mías, pero sí diré que nos hicimos amigos primero, algo más después, y que un día, meses más tarde, sentados en la azotea entre sus jitomates ya rescatados, le conté todo. El diagnóstico, Diego, la palabra inútil, los óvulos congelados. El deseo que no terminaba de morir, aunque yo había hecho todo lo posible por convencerme de lo contrario. Le conté también lo que me había dicho Aurelia, lo de la fecundación in vitro, la puerta entreabierta que yo no me había animado a empujar. Tomás me escuchó en silencio, como escuchaba todo, sin interrumpirme, sin adelantarse, sin intentar resolver lo que no le había pedido que resolviera. Y cuando terminé, después de un momento largo en que ninguno de los dos dijo nada, habló. Dijo que si algún día yo decidía intentarlo y si le servía de algo, él estaría dispuesto. Sin condiciones que yo no quisiera, sin roles que yo no eligiera. Como amigo, como algo más, o simplemente como alguien que te tiende la mano cuando la necesitas. Lo que vino después fue mío, fue nuestro, y fue una decisión tomada con calma, con abogados, con acuerdos escritos y con amor del que no necesita hacer ruido para ser real. Lo que no esperábamos, ni él ni yo, fue la respuesta que íbamos a recibir. En la primera ecografía, la doctora se quedó mirando la pantalla un rato largo, un rato que a mí me pareció eterno. Luego volteó a verme con una sonrisa enorme y dijo, Marisol, no es uno, son 3, trillizas, 3 niñas. Yo, la mujer inútil, la que según el pronóstico médico jamás sería madre, iba a tener 3 hijas de una sola vez. El embarazo fue difícil y hermoso a partes iguales. Tomás estuvo en cada cita, en cada susto, en cada madrugada que el miedo llegó sin avisar. No nos casamos. No hacía falta. A ninguno de los dos nos importaba el papel cuando lo que teníamos era algo mucho más sólido, del tipo que no necesita testigos para sostenerse. Mis hijas nacieron un mes de marzo, prematuras pero fuertes. Julia, Emma y Lucía. 3,5 kilos repartidos entre 3 cuerpitos que cabían en mis 2 brazos juntos. 3 personas diminutas que llegaron a cambiarme la vida de una manera que todavía no termino de procesar del todo. Hay un tipo de felicidad que no cabe en palabras. La que te llega cuando estás tan ocupada, viviendo que no tienes tiempo de describirla. Eso fue lo que siguió, meses de noches, sin dormir, de madrugadas interminables, de aprender a hacer todo con una mano porque la otra siempre tenía a alguien adentro. Y en medio de todo ese caos maravilloso, Diego fue dejando de existir en mi cabeza. Durante casi 2 años no supe nada de él. No lo busqué, no lo extrañé. La casa de Sayulita seguía técnicamente ocupada por él los fines de semana, porque yo nunca moví un dedo para sacarlo. Aurelia me lo recordaba de vez en cuando con su paciencia de siempre. Cuando quieras lo notificamos y si se acabó. Y yo siempre decía lo mismo, todavía no. La verdad es que la casa había dejado de importarme. Tenía 3 hijas, tenía a Tomás, tenía una vida que no necesitaba el mar de fondo para ser buena. Sayulita podía esperar, hasta que un día llegó la invitación. La encontré en el buzón, entre recibos y propaganda que nadie leí. Un sobre grueso, color crema, con caligrafía dorada. Lo abrí en la cocina con Lucía dormida en el rebozo sobre mi pecho, sin sospechar nada.
Diego Alcántara y Fernanda del Río tienen el honor de invitarle a su boda. Sábado. Sayulita, Nayarit, en una casa frente al mar cuyo nombre reconocí de inmediato, porque ese nombre se lo había puesto yo cuando la reconstruí. Casa Marea. Se iban a casar en mi casa, en la casa que él creía suya, y me habían invitado. Al principio pensé que era un error, que el sobre había llegado equivocado, pero al fondo en el sobre encontré una notita escrita a mano con la letra puntiaguda de consuelo. Marisol, nos encantaría que vinieras, para que veas que no hay rencores y que la vida sigue. Diego por fin va a formar la familia que siempre soñó. La familia que siempre soñó. La estocada iba con nombre y apellido. Me estaban invitando para humillarme, para que la mujer inútil viera de lejos, sola y sin hijos, cómo el hombre que la dejó construía con otra todo lo que ella, supuestamente, nunca pudo darle. Esa noche, después de acostar a las niñas, le mostré la invitación a Tomás. La leyó despacio, arqueó una ceja y me la devolvió sin decir nada inmediatamente. Luego preguntó, sin juzgar, ¿quieres ir? No sé, dije, y era verdad. Una parte de mí quería quemar el sobre ahí mismo. Otra parte quería ir. Quería que supieran quién era yo ahora. Eso es exactamente lo que quieres, dijo él, completando la frase antes de que yo la terminara, como hacía siempre. Al día siguiente llamé a Aurelia. Le conté lo de la boda. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego una carcajada franca, genuina, de esas que no se pueden fingir. Marisol, dijo, ¿me estás diciendo que este señor va a casarse en tu casa sin saber que es tuya y encima te invitó? Eso es lo más increíble que he escuchado en 20 años de ejercicio. Hizo una pausa. ¿Y qué quieres hacer? Esa pregunta me acompañó toda la semana. Podría haberlo hecho. Mandar al notificador unos días antes, cancelar todo el evento, devolverles la humillación con la misma moneda con que ellos habían querido darme la mía. Habría sido simple, incluso habría sido comprensible, pero cada vez que me imaginaba haciendo eso, algo en mí se negaba. No sentía alivio, no sentía justicia. Sentía que me estaba transformando en una versión de mí misma que no quería ser. Una mujer que construye su presente mirando hacia atrás con rencor. Y eso, definitivamente, no era lo que quería para mis hijas. La respuesta me llegó de la manera más inesperada. Una noche, en la oscuridad casi total del cuarto, dándole el pecho a Emma mientras el mundo dormía, se me ocurrió algo diferente. Algo más limpio, más mío. No iba a arruinarles la boda. No iba a cancelar nada. Iba a ir. Iba a cruzar la puerta de mi propia casa con mis 3 hijas en brazos y simplemente iba a estar ahí. Sin discursos. Sin escenas. Solo iba a existir delante de ellos y dejar que la realidad hablara por sí sola. Al día siguiente llamé a Aurelia y se lo dije sin rodeos. Voy a ir. Pero necesito que vengas conmigo y que traigas los papeles. No para arruinar nada, solo por si acaso. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea, y luego, ya sabía que ibas a decir eso, ahí estaré. El sábado llegó antes de lo que esperaba. Salimos hacia Sayulita a media mañana. Tomás manejaba con las 3 niñas en sus sillitas en la parte de atrás, cantándoles canciones en voz baja para mantenerlas tranquilas durante el camino. Aurelia nos seguía en su propio auto, con un folder que yo conocía de memoria entre los asientos. Y yo iba mirando el paisaje por la ventana, con las manos quietas en el regazo, sorprendida de lo serena que me sentía. Me había puesto un vestido azul, sencillo, sin adornos, el pelo suelto, sin joyas, sin maquillaje elaborado, sin nada que no fuera completamente yo. No iba disfrazada de venganza, iba vestida de mí misma, que era exactamente lo que necesitaba. Llegamos cuando la ceremonia ya había comenzado. Desde afuera se escuchaba la música, las voces. Entramos despacio y nos quedamos de pie en la parte de atrás, sin interrumper nada. Vi las sillas blancas acomodadas en el jardín que yo había diseñado piedra por piedra. Vi la palapa que yo había mandado construir con mis propios planos. Vi el mar que llevaba 3 años esperándome desde la ventana de esa casa.
y ahí estaba Fernanda, hermosa de blanco, junto a Diego, y Consuelo en primera fila con un sombrero enorme que lo cubría todo menos su expresión satisfecha. Todo era perfecto. Todo era, técnicamente, mío. Esperamos sin movernos hasta que la ceremonia terminó y los invitados empezaron a mezclarse para el cóctel. Fue entonces cuando avancé. Julia en un brazo, Emma en el otro. Tomás detrás de mí con Lucía dormida contra su pecho. Aurelia a mi lado, folder en mano, con la calma profesional de quien ha estado en situaciones peores. Consuelo me vio primero. Su rostro hizo ese recorrido en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión, desconcierto. No esperaba que yo viniera, y definitivamente no esperaba que viniera así. Diego se giró siguiendo la mirada de su madre. Cuando me vio, cuando vio a las 3 niñas, cuando vio a Tomás, la sonrisa se le quedó congelada en la cara como una fotografía mal tomada. Marisol, dijo tragando saliva. ¿Viniste? Me invitaron, respondí, completamente tranquila. Felicidades por tu boda, Diego. Sus ojos empezaron a moverse sin poder detenerse en ningún lado. De mi cara a las niñas. De las niñas a Tomás. De Tomás a las niñas otra vez, tratando de armar algo que no tenía ningún sentido para él. La mujer inútil. La que no podía tener hijos. Con 3. Empezó a decir, y no supo cómo terminar. Son mis hijas, dije. Julia, Emma y Lucía. Fue Consuelo quien se animó a preguntar lo que Diego no podía formular. Se acercó con el sombrero moviéndose un poco, con una voz que quería sonar amable, pero le salió con filo. ¿Y el papá, querida? ¿Quién es el papá? Tomás dio un paso adelante con Lucía dormida contra su pecho y extendió la mano con una calma que yo misma admiré. Tomás Arriaga, dijo. Mucho gusto. El apellido cayó como una piedra en agua quieta, porque Consuelo conocía ese apellido muy bien. El doctor Arriaga no era cualquiera. Era uno de los especialistas más reconocidos de la región, y su familia se movía exactamente en los círculos que Consuelo tanto había cultivado toda su vida. Ver a la mujer que había llamado inútil, parada ahí, feliz, con 3 hijas sanas y del brazo de una Arriaga, fue más de lo que su orgullo podía absorber de golpe. Se quedó en silencio. Diego, en cambio, no. Diego cometió exactamente el error que en algún lugar de mí yo había estado esperando. Qué bueno que rehicieras tu vida, dijo, recuperando algo de ese aplomo de vendedor que yo también conocía, con esa sonrisa que significaba que estaba ganando tiempo. Nosotros también. Y mira, nada mejor que hacerlo aquí, en la casa donde fuimos tan felices. Esta casa siempre va a ser especial para mí. Ahí, justo ahí. Diego, dije, con la misma dulzura con que se le explica algo a alguien que genuinamente no comprende. Sobre eso quería hablarte. Le hice una señal a Aurelia. Ella abrió el folder sin ningún dramatismo, con la naturalidad de quien reparte tarjetas de presentación en un desayuno de negocios, y le extendió a Diego una copia del contrato de fideicomiso. Diego, permíteme presentarme, dijo Aurelia. Soy la licenciada Aurelia Vega, abogada. Represento a la propietaria de esta casa. Diego tomó el papel sin entender todavía. Lo leyó. Y yo vi con toda claridad el momento exacto en que las palabras dejaron de ser texto y se convirtieron en significado. Fideicomiso. Beneficiaria única. Marisol. El color se le fue de la cara, no de golpe, sino despacio, como agua que se escurre por un desagüe. Esto es un error, dijo. Esta casa la compramos yo. Tú nunca compraste nada, Diego, dije, sin elevar la voz ni un solo tono, porque no hacía ninguna falta. Esta casa la compré yo a los 29 años, con mi trabajo, 2 años antes de que te conociera. La reconstruí con mis propios planos, mientras tú creías que era un proyecto de los dos. Nunca te mentí. Solo dejé que creyeras lo que querías creer. Igual, ahora que lo pienso, que lo que hiciste tú conmigo. El jardín entero se congeló. Los invitados se quedaron con las copas suspendidas en el aire, los ojos fijos en nosotros, sin atreverse a moverse. Todo el mundo escuchando, todo el mundo viendo. Fernanda fue la primera en reaccionar. Se acercó a Diego vestida de blanco, con la cara desencajada,
sin terminar de entender lo que estaba pasando. ¿De qué está hablando? ¿De quién es esta casa? Y antes de que Diego pudiera abrir la boca, fue Aurelia quien respondió, con esa calma suya que no tenía nada de cruel, sino de simplemente exacta. De la señora Vega. Siempre ha sido de ella. El señor la ha estado usando todos estos años sin ningún título legal que lo respalde. Lo cual, por cierto, tiene solución, pero esa es otra conversación. Entonces Consuelo encontró su voz, y la usó, como siempre, para lo único que sabía hacer con ella. Se irguió, me miró, y dijo que esto era una humillación, que habíamos venido a arruinar la boda de su hijo. Me volteé hacia ella despacio. 2 años. 2 años llevaba sin poder mirarla, sin que algo dentro de mí se tensara, sin que esa palabra que murmuró en el pasillo de un hospital volviera a resonar. Pero esta vez la miré a los ojos y no sentí nada temblar. No, Consuelo, le dije. Yo no vine a arruinar nada. Ustedes me invitaron, ¿recuerdas? Usted misma escribió que viniera a ver cómo la vida sigue. Y aquí estoy, viendo cómo sigue la mía, principalmente. Bajé la vista hacia mis hijas. Julia se había despertado con el silencio, y me miraba con esos ojos oscuros que heredó de mí. Me acordé de ese comedor de Chapalita. Me acordé de los meseros presentes. Me acordé de la palabra, inútil, el peor día de mi vida. Seguí hablando. Mi voz no tembló ni una sola vez. Y aquí estoy 2 años después, con 3 razones en los brazos para saber que eso no era verdad. No vine por venganza. La casa siempre fue mía y no necesitaba ninguna boda para recuperarla. Vine porque me invitaron, y porque quería que ustedes vieran con sus propios ojos a la mujer que decidieron que no valía nada. No hubo aplausos. No los quería. El silencio era mucho mejor. Era suficiente. Me di la vuelta. Tomás me estaba esperando con Lucía dormida sobre su hombro y una sonrisa quieta en la cara. Aurelia cerró su folder, y antes de salir lo dije por encima del hombro, sin detenerme, sin volverme siquiera. Diego, pueden terminar la fiesta tranquilamente. La casa está pagada hasta hoy. Considérenlo mi regalo de bodas, pero el lunes Aurelia se va a comunicar contigo para ordenar los detalles. Y a partir de ahora, si quieres venir a Sayulita, vas a tener que rentarle a alguien, como todo el mundo. Y salimos. Caminamos por ese jardín que yo había diseñado, hacia ese mar que había esperado 3 años, con mis 3 hijas y el hombre que se quedó. Lo que vino después fue tranquilo. Y por eso fue bueno. Aurelia manejó todo el asunto de la casa sin escándalos ni dramas. Diego, con los documentos encima de la mesa, no tuvo absolutamente nada que alegar. Jurídicamente era imposible disputar un fideicomiso que yo había comprado y pagado antes de conocerlo siquiera. Recuperé las llaves. Cambié la clave del portón que él había modificado sin preguntarme. Y un fin de semana de mayo, volví a Casa Marea por primera vez en años, ahora con 3 carriolas, una hielera llena de biberones y las niñas dormitando en el coche. Encontré rastros de la boda que nadie había terminado de recoger. Pétalos secos en el jardín, una guirnalda caída. Los levanté sin rencor, sin sentir nada punzante. Solo los recogí y los tiré. Volví a poner la casa como estaba, mía. Con el tiempo me enteré, sin buscarlo, de que el matrimonio de Diego y Fernanda no llegó ni al año. Dicen que ella nunca le perdonó lo de la boda, ni haber descubierto que el hombre con quien se casó había vivido todos esos años presumiendo una casa que no era suya. Y Consuelo, según me llegó, fue perdiendo poco a poco las invitaciones a las cenas donde antes era figura central. El apellido se manchó con el chisme y su orgullo, que era lo único que realmente tenía, no lo resistió. No sentí alegría por eso, tampoco tristeza. Simplemente ya no era mi asunto. Mi asunto eran otras cosas. Julia, que a los 2 años ya trepaba absolutamente todo lo que encontraba y no le tenía miedo a nada. Emma, la más callada de las 3, que se dormía en segundos apenas escuchaba el sonido del mar. Lucía, que reía con una facilidad absurda, por cualquier cosa, por todo. Y Tomás, que seguía con sus jitomates, con su tranquilidad de siempre, y que un día cualquiera,
sin ceremonia ni anuncio especial, me preguntó si quería que hiciéramos las cosas más formales. Por practicidad y porque te amo, en ese orden, dijo, y se rió. Le dije que sí. Nos casamos un martes en el registro civil, Aurelia y 2 amigas de testigos. Después fuimos por tacos. Fue la boda más feliz a la que he ido en toda mi vida. Retomé el trabajo despacio, sin prisa. Diseñé el jardín de un hotel nuevo en la costa. Luego otro más. El despacho creció. Contraté a 2 arquitectas jóvenes. Empecé un taller de paisajismo los sábados por la mañana y descubrí algo que no esperaba, que enseñar me llenaba tanto como diseñar, a veces más. Y la casa de Sayulita volvió a ser lo que siempre debió ser, un lugar de felicidad, pero de la de verdad esta vez. Llevo a mis hijas cada verano. Les enseño a nombrar las plantas que yo misma sembré. Y cuando sean lo suficientemente grandes para entenderlo, les voy a contar que su mamá construyó esta casa con sus propias manos, y que nadie, nunca, tiene derecho a decirle a una mujer que no vale nada. A veces, en las tardes, subo a la palapa de la azotea con una taza de café. Escucho el oleaje. Veo a las niñas jugar abajo y a Tomás leyendo en la hamaca. Y pienso en aquella tarde en el comedor de Chapalita. En el sobre del hospital. En la palabra que Consuelo murmuró en el pasillo. Inútil. Pensé durante mucho tiempo que esa palabra me había roto. Hoy sé que me hizo. Esa palabra me forzó a soltar a un hombre que nunca me valoró de verdad, a alejarme de una familia que apenas me soportaba y a encontrar, al otro lado de todo ese dolor, una vida que jamás hubiera podido soñar si ellos no me hubieran empujado sin querer hacia ella. Eso aprendí en esos años, y por eso hoy te lo cuento. Porque el amor que te exige ser útil para merecer cariño no es amor real. Es un trato disfrazado de ternura. Una mujer no vale por lo que es capaz de dar, ni por lo que su cuerpo puede o no puede hacer. Vale porque respira, porque se levanta cada mañana, porque sigue construyendo aunque el mundo le diga que no puede. Me dijeron inútil, y al final resultó que yo era quien tenía todas las llaves. Si en algún momento alguien te hizo creer que no valías nada, o te juzgó por lo que podías ofrecerle en lugar de por quién eres, me gustaría mucho leer tu historia en los comentarios. No estás sola en esto. Nunca lo estuviste, porque a veces la vida más bonita comienza exactamente el día en que alguien nos cierra una puerta. Si esta historia te llegó al corazón, quédate. Todavía me quedan muchas más por contarte.